Me marchitaba lentamente en soledad absoluta en medio de tanta abundancia material, contando los días interminables y aferrándome desesperadamente al recuerdo del amor de Rodrigo y a los dulces momentos de nuestros inicios para convencerme de que eventualmente todo mejoraría. Una tarde, mientras organizaba metódicamente la biblioteca, encontré mis antiguos planos arquitectónicos, un proyecto ambicioso de eco-resort en el que había invertido todo mi corazón y creatividad antes de casarme. Al contemplar las líneas fluidas y libres que danzaban sobre el papel amarillento, súbitamente me di cuenta de que me había perdido completamente a mí misma. La Verónica segura y soñadora del pasado había desaparecido. Solo quedaba una sombra pálida de lo que fui, existiendo únicamente para satisfacer las expectativas de una familia política que nunca me aceptó realmente. Rodrigo entró en la habitación y al verme sentada absorta en mis viejos sueños, comentó con indiferencia casi cruel: ¿por qué pierdes tiempo mirando esas cosas obsoletas? Todo eso es parte del pasado muerto. Debes estar cansada, ve a descansar. No lo comprendió en absoluto o deliberadamente eligió no entenderlo. No era simplemente el pasado, eran mis sueños más preciados. Ahora que lo reflexiono con claridad, las grietas en nuestra relación probablemente comenzaron con esas pequeñas cosas aparentemente insignificantes. La indiferencia sistemática de Rodrigo, el egoísmo descarado de su familia y mi propia sumisión autodestructiva. Me encerré voluntariamente en una jaula dorada. Me convencí falsamente de que era un sacrificio noble por amor verdadero, pero estaba profundamente equivocada. No fue un sacrificio heroico, fue autoinmolación lenta y dolorosa. Y para cuando finalmente abrí los ojos a la realidad, la jaula ya estaba completamente sellada. El bolígrafo en mi mano se sintió repentinamente increíblemente pesado. El frío del metal se filtró a través de mi piel directamente hasta mi corazón destrozado, transportándome mentalmente a una tarde ventosa de hace exactamente 7 años. Aquel día me miré, mis manos estaban ásperas y manchadas de tinta de los planos y las maquetas en las que trabajaba obsesivamente, pero se sentían reconfortantemente cálidas envueltas en las de Rodrigo. Me tomó firmemente de la mano y me condujo a esa colina especial en las afueras de la ciudad que tanto nos gustaba visitar. Un lugar mágico, desde donde se podía contemplar el cielo vasto y infinito, mientras la ciudad era apenas un resplandor tenue de luces en la distancia. No pronunció palabra durante todo el trayecto, solo sonreía de forma misteriosa y emocionante. Aquel día su sonrisa era tan radiante y clara como el sol de verano y conmovió profundamente el corazón de una joven arquitecta que solo conocía el mundo del hormigón y el acero. Cuando finalmente alcanzamos la cima y el atardecer comenzó a pintar el horizonte con impresionantes tonos anaranjados y púrpuras brillantes, súbitamente se arrodilló ante mí. Inicialmente pensé que estaba bromeando y solté una carcajada nerviosa, pero entonces me miró con una expresión tan seria y profunda que mi risa se congeló instantáneamente y mi corazón empezó a latir desbocadamente en mi pecho. No tenía un anillo de diamantes costoso y reluciente. Lo único que tenía era un anillo improvisado trenzado apresuradamente con tallos de hierba silvestre aún húmedos por el rocío matutino. Me lo colocó cuidadosamente en el dedo anular y pronunció con voz temblorosa de emoción genuina: Verónica, ¿quieres ser mi esposa? No poseo grandes riquezas, pero tengo mi amor infinito por ti y una promesa solemne. Construiré un hogar especialmente para ti, un refugio donde solo experimentes paz absoluta y felicidad cada vez que regreses. Un lugar que llenaremos con nuestras risas y eventualmente con las voces alegres de nuestros hijos. Las lágrimas brotaron incontrolablemente de mis ojos. Las lágrimas más puras de felicidad absoluta que jamás había experimentado. Asentí fervientemente sin dudar ni un solo instante. En aquel momento perfecto, su promesa sincera valía infinitamente más que cualquier diamante del mundo entero. Permanecimos sentados así, recostados uno contra el otro, hasta que cayó la noche estrellada, diseñando juntos la casa de nuestros sueños compartidos. Él expresó que deseaba un jardín extenso para plantar mis rosas favoritas de todos los colores, y yo le confié que anhelaba un estudio luminoso con un ventanal enorme que diera directamente a ese jardín para poder encontrar inspiración y consuelo allí cuando me sintiera cansada y abrumada por la vida. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron como una luna de miel interminable y dulce. El Rodrigo de aquella época dorada siempre me hacía sentir como la mujer más afortunada y feliz del universo entero. Recordaba perfectamente todos mis gustos particulares, desde que detestaba los pimientos hasta que me encantaba beber té caliente de jengibre en los días lluviosos y melancólicos. Una vez cuando caí gravemente enferma con fiebre alta, permaneció despierto durante 2 noches consecutivas preparándome sopa nutritiva casera y exprimiendo pacientemente jugo de naranja fresco con sus propias manos. Y me lo administraba delicadamente, cucharada tras cucharada, como si estuviera calmando a un niño pequeño enfermo. También representaba mi mayor apoyo incondicional en mi carrera profesional. Cada vez que traía planos arquitectónicos complicados a casa,
Los examinaba con genuina atención y curiosidad. No comprendía realmente los aspectos técnicos especializados, pero escuchaba mis explicaciones apasionadas sobre mis ideas creativas con un entusiasmo absolutamente sincero y contagioso. Frecuentemente declaraba con orgullo: mi esposa es la más talentosa del mundo. Vuela tan alto como tus sueños te permitan. Yo sostendré firmemente tu cielo. Esas palabras de aliento constante me proporcionaban una fuerza inmensa y me convencían de que había elegido al compañero perfecto para mi vida. Su amor en aquellos tiempos era sencillo y genuinamente verdadero, manifestado en los pequeños gestos inesperados y encantadores. Una pequeña maceta con un cactus diminuto que dejaba sorpresivamente en mi escritorio de trabajo. 2 entradas para una película que yo había mencionado casualmente que deseaba ver. O el abrazo silencioso y reconfortante que me daba por la espalda mientras yo lavaba los platos después de la cena. De esas pequeñas cosas aparentemente insignificantes se acumularon progresivamente para crear un amor que yo creía absolutamente inquebrantable y indistractable. Pero ese hombre cálido y amoroso, el hombre que prometió solemnemente sostener mi cielo con sus propias manos, ahora estaba parado frente a mí completamente transformado, frío como el hielo y cruel sin remordimiento. No solo me estaba apartando brutalmente de su vida, sino que estaba destrozando sistemáticamente mi propio cielo en 1000 pedazos. Los susurros tiernos de amor del pasado luminoso aún resonaban dolorosamente en mis oídos, pero ahora se habían transformado en fragmentos cortantes y afilados que me herían profundamente, recordándome constantemente un pasado hermoso al que jamás podría regresar. El hombre de ayer había muerto definitivamente, o tal vez nunca existió realmente. Quizás fue simplemente una ilusión elaborada que yo misma había creado desesperadamente. El cambio radical en Rodrigo no sucedió abruptamente de la noche a la mañana. Fue como una pequeña grieta apenas perceptible en una pared sólida. Al principio absolutamente nadie la nota, pero se extiende silenciosamente un poco cada día que pasa. Y cuando finalmente te das cuenta de su existencia, toda la estructura está peligrosamente a punto de derrumbarse por completo. Todo comenzó hace aproximadamente un año entero, a medida que su negocio prosperaba exponencialmente. Sus viajes de negocios repentinos inesperados y las cenas de trabajo que se prolongaban hasta horas absurdamente tardías se volvieron progresivamente más frecuentes y sospechosas. Al principio ingenuamente creí todas las excusas elaboradas que me proporcionaba. Creí firmemente en el agotamiento visible y palpable en su rostro cuando finalmente regresaba a casa en la madrugada. Me convencí completamente de que estaba trabajando incansablemente duro por el bienestar de nuestra familia y que mi deber era ser un pilar inquebrantable de apoyo, sin cuestionar ni molestarle innecesariamente. Incluso me sentía genuinamente culpable por no poder compartir adecuadamente su pesada carga profesional. Pero muy pronto, las señales extrañas y perturbadoras se hicieron progresivamente más evidentes, tan claras y obvias que mi confianza ciega comenzó a tambalearse peligrosamente. Siempre salía discretamente a la terraza exterior para hablar por teléfono en privado. Si yo me acercaba casualmente, colgaba apresuradamente la llamada o cambiaba de tema de forma torpe y poco convincente. El aroma inconfundible de un perfume desconocido, una fragancia femenina penetrante y dulzona impregnada en sus camisas de vestir. Cuando le preguntaba directamente al respecto, fruncía el ceño molesto y respondía defensivamente: será de alguna cliente importante. Estás comenzando a imaginar cosas absurdas. Me convertía sistemáticamente en una esposa celosa, paranoica y molesta. Estaba de pie en la terminal de salidas internacionales del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, rodeada por una marea humana que fluía sin cesar, como si el tiempo corriera al doble de velocidad para todos menos para mí. El aire acondicionado lanzaba ráfagas heladas que me calaban hasta los huesos, pero ese frío artificial no era nada comparado con el témpano que oprimía mi pecho. Frente a mí estaba el hombre con quien había compartido los últimos 5 años de mi existencia. Rodrigo me observaba con una mirada llena de impaciencia apenas contenida. Su mano aferraba con fuerza el mango de una elegante maleta de cuero italiano que simbolizaba el destino que había escogido, un destino del cual yo había sido brutalmente excluida. A su lado, Valeria se apretujaba contra su cuerpo con una familiaridad que me revolvía el estómago. Una de sus manos reposaba sobre el abultamiento de su vientre bajo un vestido de seda carísimo, en un gesto que parecía simultáneamente vulnerable y triunfante. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y en sus ojos vi un destello de satisfacción apenas disimulada, la expresión victoriosa de quien había ganado la batalla. No pronunció palabra alguna, pero su rostro lo gritaba todo. ¿Lo ves? Este hombre y el heredero que llevo dentro son míos ahora. Su perfume empalagoso se mezclaba con el aire gélido del aeropuerto, creando una combinación que me provocaba náuseas. En mi mano, sostenía una simple hoja de papel tamaño carta, liviana físicamente pero que pesaba como si cargara toneladas de dolor. Los documentos del divorcio. Rodrigo ya había completado meticulosamente todos los campos.
dejando únicamente un espacio vacío donde debía estamparse mi firma. En la sección correspondiente a la división de los bienes matrimoniales había trazado una línea diagonal firme y definitiva, tan cortante y despiadada como la manera en que estaba borrando mi existencia de su vida. El bolígrafo que me había entregado permanecía frío entre mis dedos temblorosos. Firma de una vez, Verónica, dijo Rodrigo sin molestarse en ocultar su irritación creciente. No nos hagas perder el tiempo a todos. Nuestro vuelo está por salir. La forma en que pronunció mi nombre sonaba extrañamente ajena, distante. Ya no era mi cielo o mi amor como en aquellos primeros años luminosos. Ahora era simplemente Verónica, el nombre de una desconocida que representaba un obstáculo molesto en su camino. Hablaba del tiempo, del avión que estaba a punto de despegar hacia su nueva vida con ella, hacia el nacimiento de su hijo. ¿Y mi tiempo? ¿Quién me devolvería los 5 años de juventud que había sacrificado por esta farsa de matrimonio? Levanté la mirada lentamente y la observé directamente a los ojos, buscando en las profundidades de esa mirada que alguna vez fue mi refugio. Busqué desesperadamente algún rastro de la persona que conocí, un destello de remordimiento o al menos de duda. Pero lo único que encontré fue un vacío impaciente y frío. Apenas logré articular las palabras, mi voz surgió quebrada y apenas audible incluso para mí misma. 5 años de mi vida reducidos a esta simple hoja de papel. Mi pregunta se disolvió en el murmullo constante del aeropuerto, pero supe que me había escuchado perfectamente. Vi cómo tensaba involuntariamente el músculo de su mandíbula, esa señal reveladora de furia apenas controlada. En ese preciso instante, mi mente viajó hacia atrás, hacia el día en que Rodrigo me trajo por primera vez a este país extraño. No fue en un aeropuerto, sino en una colina ventosa en las afueras de la ciudad. Me colocó un anillo improvisado hecho de tallos de hierba en el dedo y con la voz temblando de pura emoción, me dijo: ¿Quieres casarte conmigo, Verónica? Te construiré un hogar cálido solo para ti, un lugar rebosante de risas y felicidad genuina. Llorando lágrimas de alegría pura, asentí sin dudar. Un hogar. Sí, construyó un hogar, uno muy grande y ostentoso, pero resultó ser un palacio de cristal, hermoso a la vista pero helado y quebradizo por dentro. Valeria carraspeó discretamente, interrumpiendo mis pensamientos y devolviéndome a la cruel realidad del presente. Miró a Rodrigo con una expresión de preocupación cuidadosamente ensayada. Cariño, me estoy sintiendo realmente agotada. No podemos pasar ya al área de embarque. Era una forma sutil pero efectiva de presionar. Un ataque psicológico perfectamente ejecutado. Rodrigo se giró hacia ella instantáneamente, su voz suavizándose de manera notable y preocupada. Solo un poco más de paciencia, mi amor. En cuanto terminemos con esto, entraremos inmediatamente. El contraste brutal en su trato hacia nosotras dos fue como una navaja afilada que se hundió profundamente en lo que quedaba de mi corazón. Para ella, toda su atención y ternura. Para mí, solo desprecio y prisa. Comprendí en ese momento que ya no me quedaba absolutamente nada que perder. Me lo habían arrebatado todo, mi familia, mi amor, mis años más valiosos y el sueño más sagrado de tener un hijo junto a él. Pero no podía permitir que se marcharan tan tranquilamente, como si nada hubiera pasado. No podía dejar que él y esa mujer comenzaran una vida de felicidad perfecta construida sobre los escombros de mi sufrimiento. Sabía muy bien que el origen de su fortuna no era nada limpio ni honesto. El plan ya estaba en movimiento. Era mi última jugada desesperada, arriesgando todo lo que me quedaba en este mundo. Respiré profundamente, reuniendo hasta la última gota de coraje que aún permanecía en mi interior. La pluma temblaba perceptiblemente en mi mano, pero mi mirada clavada en Rodrigo ya no suplicaba ni rogaba. Lo observé a él y a la mujer que se colgaba descaradamente de su brazo y me preparé mentalmente para pronunciar las líneas finales de esta obra teatral que yo misma había orquestado meticulosamente. Antes de esta fría hoja de papel existía algo que se llamaba familia, o al menos eso era lo que yo había creído fervientemente y tratado de cultivar con dedicación durante estos 5 largos años. Recuerdo con claridad dolorosa el día en que crucé por primera vez el umbral de la casa de Rodrigo como su esposa. La imponente mansión de 4 plantas ubicada en el exclusivo barrio de Chamberí era lujosa hasta el punto de resultar completamente intimidante. Mi suegra, Matilde, me recibió con una sonrisa socialmente apropiada, pero sus ojos me escanearon de arriba a abajo con una mirada evaluadora y penetrante. Rodrigo te quiere intensamente, así que yo también aprenderé a quererte. Ahora que formas parte de esta familia, debes cuidar apropiadamente de este hogar, cuidar apropiadamente. Grabé esas palabras en mi cerebro como si fueran un mandamiento divino. Renuncié voluntariamente a mi carrera prometedora como arquitecta especializada en diseño sostenible para convertirme en ama de casa de tiempo completo. Aprendí pacientemente a preparar los exigentes platos tradicionales castellanos que le agradaban a Matilde y a crear arreglos florales.
elaborados del estilo que a ella le encantaba exhibir, orgullosamente ante sus amigas del club. También aprendí a soportar estoicamente su repertorio interminable de comentarios hirientes en cada comida familiar. La hija de los Fernández ya tuvo su segundo nieto. No te imaginas qué hermoso y robusto está el pequeño. ¿Hasta cuándo va a seguir tan silenciosa y vacía esta enorme casa? Cada una de sus palabras era como una pequeña aguja envenenada que se clavaba profundamente en mi corazón sin provocar sangrado visible. Rodrigo solía minimizar la situación con frases débiles. Mamá, por favor, estamos comiendo, una respuesta sin fuerza ni convicción real. Nunca me defendió verdaderamente, nunca le dijo con firmeza, mamá, deja de presionar a Verónica. Su silencio cómplice y su evasión constante eran una forma tácita de aprobación. El fertilizante perfecto que hacía que las críticas afiladas de mi suegra se volvieran progresivamente más intensas y crueles con el paso del tiempo. Me consideraba un árbol estéril e inútil, una decepción monumental para el prestigioso apellido familiar. Mi cuñada, Patricia, representaba otro problema completamente diferente. Tenía exactamente mi edad, pero seguía dependiendo absolutamente de su familia para todo. Me veía como una sirvienta gratuita y conveniente. Cuñadita, voy a la fiesta de una compañera. ¿Me prestas ese vestido de marca que compraste? Ah, cuñadita, a la amiga de mi prima, su novio le regaló un bolso carísimo. Dile a mi hermano que me compré uno igual. Patricia nunca solicitaba permiso realmente. Simplemente asumía que era mi obligación complacerla. El único ser en esa casa que me ofrecía algún destello de humanidad era mi suegro, Emilio. Era un profesor universitario jubilado, un hombre tranquilo de temperamento apacible. Nunca intervenía durante las reprimendas constantes de su esposa. Pero su silencio también era una manifestación de su propia impotencia. A veces, cuando Matilde me reprendía con especial dureza y yo me refugiaba sollozando en la cocina, me encontraba con su mirada compasiva y cansada. Simplemente suspiraba bajito y se retiraba silenciosamente a su estudio. Comprendía que él también libraba sus propias batallas silenciosas, pero su simpatía pasiva era absolutamente insuficiente para sanar las heridas que me infligían diariamente. Nuestra residencia era opulenta y carecía de nada material. Los invitados siempre elogiaban efusivamente el éxito de Rodrigo y me felicitaban por mi supuesta suerte. Pero no sabían que, aunque desde el exterior pareciera un palacio resplandeciente, por dentro estaba completamente vacía y glacial. Y entonces finalmente lo descubrí irrefutablemente. Una mañana cualquiera, mientras sacaba uno de sus trajes formales para llevarlo a la tintorería, un pequeño recibo doblado cayó silenciosamente de su bolsillo interior. Era un comprobante de pago de la prestigiosa clínica privada Tecnon Internacional. Detallaba meticulosamente servicios especializados como ecografía avanzada cuatridimensional y pruebas exhaustivas de anomalías fetales genéticas. Y en el espacio designado para el nombre del paciente había un nombre completamente desconocido para mí, Valeria Moreno. En ese preciso instante, sentí que el suelo literalmente se abría bajo mis pies temblorosos. Me temblaban incontrolablemente las manos y esa delgada hoja de papel parecía una brasa ardiente que quemaba dolorosamente mi corazón destrozado. Permanecí sentada inmóvil en el borde de la cama durante una hora completa, completamente paralizada con la mente en blanco absoluto. Intenté desesperadamente buscar una explicación lógica y razonable. Quizás era la esposa de algún amigo cercano o una empleada de confianza. Pero, ¿por qué exactamente guardaría él ese recibo tan cuidadosamente en su bolsillo personal? ¿Por qué específicamente en una clínica tan exclusiva y costosa? Miles de preguntas torturantes daban vueltas frenéticamente en mi cabeza dolorida, pero todas inevitablemente apuntaban a una única respuesta aterradora que no me atreví a enfrentar directamente. Esa noche fatídica lo esperé despierta en la sala. No lloré histéricamente, ni monté una escena dramática. Simplemente me senté rígidamente en el sofá con el recibo acusador colocado deliberadamente sobre la mesa de cristal y esperé en silencio tenso. Rodrigo llegó pasadas las 11 de la noche, apestando fuertemente a alcohol caro. Se sorprendió visiblemente al verme aún despierta a esas horas, y cuando sus ojos se posaron en el recibo sobre la mesa, su expresión facial cambió drásticamente por un instante revelador. Permaneció en silencio absoluto durante varios segundos interminables. Vi con absoluta claridad el pánico cruzar fugaz por sus ojos en ese breve momento vulnerable. Intentando desesperadamente que no me temblara la voz, finalmente abrí la boca. ¿De quién es exactamente esto? No me miró directamente a los ojos. Mantenía su vista obstinadamente fija en el recibo incriminador como si fuera una serpiente venenosa peligrosa. Lo recogió bruscamente, lo arrugó violentamente en su mano cerrada y lo arrojó desdeñosamente a la papelera. Luego se volvió finalmente hacia mí.
Su voz había recuperado completamente la compostura fría e incluso había un matiz inconfundible de irritación molesta en ella. Es de mi nueva secretaria ejecutiva. Su marido está de viaje prolongado, así que la acompañé amablemente a la clínica especializada y pagué yo como gesto de buena voluntad. Estás nuevamente teniendo sospechas completamente infundadas y ridículas. Una mentira torpe y obviamente fabricada, una excusa absolutamente imposible de creer con lógica básica. Una simple secretaria haría que su jefe la acompañara personalmente a una consulta médica en un establecimiento tan exclusivo y lujoso. Un sentimiento profundo de desprecio creció intensamente dentro de mí. Lo miré directamente y fijamente a los ojos. Mi voz se volvió más aguda y cortante. ¿Me tomas por completa idiota? Rodrigo no respondió directamente a mi pregunta acusatoria. En lugar de eso, utilizó estratégicamente la ira para encubrir su mentira evidente, elevando significativamente la voz. Ya te he explicado claramente que no es absolutamente nada importante. Últimamente estoy completamente hasta arriba de estrés insoportable con el trabajo demandante. ¿No puedes simplemente entenderlo y apoyarme? Llego a casa, deseando únicamente descansar tranquilamente y tú siempre buscas problemas inexistentes. ¿No puedes confiar mínimamente en tu propio marido? Hablaba hipócritamente de la confianza, la misma confianza sagrada que él estaba pisoteando y destruyendo deliberadamente. Esa noche específica, por primera vez en nuestros 5 años completos de matrimonio, dormimos dándonos fríamente la espalda en lados opuestos de la cama. El amplio dormitorio matrimonial se sentía increíblemente sofocante y claustrofóbico. La primera grieta profunda se había abierto irremediablemente, y supe instintivamente que absolutamente nada podría jamás volver a cerrarla completamente. Después de aquella noche de confrontación completamente fallida, un silencio denso y tenso se apoderó gradualmente de nuestra casa otrora feliz. Rodrigo se volvió considerablemente más cauteloso y calculador. Ya no recibía llamadas despreocupadamente en mi presencia y me avisaba con antelación exagerada de sus viajes de negocios supuestamente urgentes con excusas más elaboradas y plausibles. Intentaba desesperadamente remendar el muro de mentiras ya visiblemente agrietado. Y yo definitivamente ya no era la Verónica ingenua de ayer. No le cuestionaba ni mostraba celos evidentes. Simplemente observaba meticulosamente en silencio. Mi silencio calculado no era aceptación pasiva, sino espera estratégica. Como un depredador paciente agazapado en la oscuridad absoluta, esperando pacientemente la oportunidad perfecta para atacar decisivamente a su presa desprevenida. Empecé a prestar atención obsesiva a los detalles más pequeños e insignificantes, su agenda electrónica personal, las citas misteriosas en su tablet, los correos electrónicos confidenciales de trabajo que dejaba abiertos descuidadamente en la pantalla iluminada. La intuición aguda de una esposa traicionada me advertía insistentemente que el recibo de la clínica especializada era solamente la punta visible del iceberg. La verdad completa que ocultaba debía ser mucho más terrible y devastadora de lo que mi imaginación más oscura podía concebir. Y finalmente la oportunidad que esperaba llegó inesperadamente. Fue una noche tormentosa cuando toda la ciudad estaba completamente sumida en el estruendo ensordecedor de los truenos y el golpeteo incesante de la lluvia torrencial contra las ventanas. Cerca de la 1 de la madrugada, me desperté con sed intensa. Al pasar silenciosamente por el despacho privado de Rodrigo, vi un haz delgado de luz que se filtraba misteriosamente por debajo de la puerta cerrada. Iba inicialmente a seguir de largo, sin prestar atención, pero unas pocas palabras que llegaron claramente a mis oídos me dejaron completamente helada e inmóvil en el sitio. Era inconfundiblemente la voz de Rodrigo. No era su tono tranquilo y profesional habitual, sino una mezcla perturbadora de preocupación genuina, miedo palpable e incluso desesperación absoluta. Estaba hablando intensamente por teléfono y probablemente pensando que yo estaba profundamente dormida, no tenía absolutamente ninguna precaución. Me escondí instintivamente contra la pared helada, conteniendo completamente la respiración, y escuché atentamente. Cada palabra que pronunciaba Rodrigo era una daga afilada que se clavaba directamente en mi corazón ya destrozado. No me importa en absoluto el coste económico. Puedo conseguir varios millones de euros si es necesario para esto. Esta es literalmente la única oportunidad real que tenemos. ¿Comprende la gravedad? Este síndrome es tan extremadamente raro que en toda España no existen posibilidades reales de tratamiento adecuado. El médico especialista dice categóricamente que hay que operarlo inmediatamente nada más nacer. De lo contrario, Rodrigo no terminó la frase terrible, pero ese silencio cargado fue más aterrador que cualquier palabra explícita. Continuó casi gritando desesperadamente. Por favor, consígame el vuelo más rápido humanamente posible. Tengo que llevarla urgentemente a ella y al bebé allí cuanto antes. Yo personalmente me haré cargo de absolutamente todos los trámites burocráticos y costes médicos necesarios. Mi cuerpo entero se quedó completamente rígido e inmóvil. Un zumbido ensordecedor llenó mis oídos. Ya no escuchaba el rugido violento de la lluvia afuera. Malformación congénita grave.
Una operación crítica justo inmediatamente después de nacer como única oportunidad de supervivencia. Así que eso era la terrible verdad. Este viaje planificado a Estados Unidos no era simplemente una escapada de lujo para recibir cómodamente a su hijo oculto. Era una carrera desesperada contra el reloj para salvar una vida frágil. Una verdad tan increíblemente cruel y profundamente irónica. En un rincón remoto de mi mente surgió una extraña compasión involuntaria por ese niño completamente inocente. Una pequeña vida vulnerable que cargaba con una tragedia devastadora antes incluso de nacer en este mundo. Pero esa débil compasión fue rápidamente barrida y ahogada por una ola masiva de furia incontenible y un dolor absolutamente desgarrador. Él estaba dispuesto a hacer literalmente cualquier cosa, dispuesto a gastar millones sin pestañear, dispuesto a abandonarlo absolutamente todo para salvar desesperadamente al hijo que había concebido con otra mujer. ¿Y yo? ¿Y nuestro sueño compartido de tener un hijo juntos? Cuán despiadado y cruel había sido cuando me dijo repetidamente, parece que todavía no es nuestro momento indicado. Si esperamos pacientemente, eventualmente llegará naturalmente. Mientras tanto, estaba invirtiendo toda su energía, recursos y amor en otro niño completamente diferente. Me retiré silenciosamente como un fantasma y volví al dormitorio vacío antes de que Rodrigo terminara la llamada reveladora. En la oscuridad absoluta, me senté rígidamente en el borde de la cama. La verdad completa, ahora fea y horrible, se había revelado finalmente.